¿Qué tal? Buenas noches, como siempre, bienvenidos. Arrancamos ahora en 7 Televalencia. Llega el momento del análisis de la actualidad valenciana. Recibimos a 4 invitados de diferentes formaciones políticas. Son muy pendientes de esa reforma socialista de la ley del solo sí es sí, que finalmente ha recibido el respaldo del Congreso con el apoyo del Partido Popular. Es una de las noticias destacadas de la jornada. Les presento, es diputada autonómica del Partido Socialista, con la agenda llena de actos ya en precampaña electoral. Mercedes Caballero, buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia, ¿qué tal? Se suceden los actos. Hombre, pero eso está bien, porque claro, porque la ciudadanía tiene que ver que nos movemos y ahora es el momento de tener el contacto siempre más directo y bueno, como tú sabrás, de los 500 y pico municipios de la Comunidad Valenciana, tenemos que llegar al máximo posible. Bueno, pues bienvenida, Mercedes, mucho que analizar. También lo hacemos con la concejala del Ayuntamiento de Valencia del Partido Popular, Paula Llobet. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, encantada listas de estar ya aquí otra vez. Entregadas. Sí, ya está, autonómicas, municipales y nada, ya está toda la maquinaria puesta en marcha. Exacto. Bueno, pues bienvenida también, Paula. Gracias. Es diputado autonómico de Compromís. Carles Esteve, también muy pendiente de todo lo que está ocurriendo en precampaña. Carles, buenas noches. Buenas noches, Silvia. ¿Cómo va todo por Compromís? También maquinaria en marcha. Cogiendo ya velocidad de crucero, haciendo kilómetros. Baldo lleva ya 20 y tantos mil kilómetros de pueblo en pueblo, con la baldoneta que dice él. Y bueno, estamos en todas partes lo más cerca posible. Bueno, pues bienvenido también. Nos visita por primera vez, se estrena en una tertulia política. Es candidato, en este caso de Ciudadanos, Julio Pascual. Es número 3 de la lista por la provincia de Valencia. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo van las cosas por Ciudadanos también? Pues bien, dentro de que ha sido todo para mí una sorpresa tremenda, porque es la primera vez, como dices, que voy a ir de candidato. Pues la verdad es que se afronta con mucha ilusión, moviéndonos mucho y haciendo muchas cosas, o sea que fenomenal. Pues bienvenido, mucho que analizar también por parte de Ciudadanos. Empezamos con esa ley de libertad sexual, regresaba al Parlamento 8 meses después de su aprobación, era el pasado agosto, y lo ha hecho envuelta de controversia. Primera ronda con nuestros invitados. Mercedes Caballero, sale adelante, eso sí, la noticia con el apoyo del Partido Popular y quizás con el, permítanme la expresión, cabreo, descontento de Unidas Podemos. Bueno, yo creo que el Parlamento está hecho para buscar consensos, para respaldar las iniciativas, y la reforma de la ley de sí a sí había que hacerla porque, siendo una buena ley, tenía unas consecuencias que obviamente no eran las esperadas. A partir de ahí, nosotros siempre hemos dicho que somos un partido de gobierno, y para sacar adelante las propuestas buscamos el consenso con otros partidos. A mí lo que me extraña de verdad es que después de un voto a favor, justo el Partido Popular sale a criticar al gobierno, no a defender ese voto a favor, sino a criticar a una de las partes del gobierno, a un descontento, cuando aquí de lo que se trataba era de rectificar. De rectificar, punto y pelota, si me permites la expresión. Se hizo una ley con una intencionalidad, y a la hora de aplicar pues se dejó tanto a la interpretación que no tenía los resultados deseados. Y no pasa nada, se cambia, se reforma, se hacen las modificaciones puntuales dentro del Código Penal y ya está. En concreto, la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, reclamaba, exigía responsabilidades políticas, no solo un perdón y una rectificación a rastras, decía en concreto Paula. Sí, bueno, pues efectivamente, yo creo que una vez más el Partido Popular, pues ha salido al rescate de los españoles sin tener ningún problema en pactar para efectivamente cambiar una ley que yo creo que ha sido de lo más cruel que hemos visto en política y de lo más irresponsable que hemos visto, que ha perjudicado a muchísimas víctimas y que desde luego el gobierno nos ha tomado como una prioridad el cambiarla. Es decir, es que han tardado más de 6 meses, que el Partido Popular desde el minuto 1, y ya no solo cuando se aprobó la ley, sino que ya anteriormente se tenían informes en los que se advertía de las consecuencias nefastas que podía tener esta ley. Por tanto, sabiéndolo, con informes del Consejo Jurídico Consultivo, el Pedro Sánchez, por supuesto, el Partido Socialista es responsable de que esta ley se pusiera en marcha, de esas más de 1000 condenas rebajadas, de excarcelaciones también, de un centenar, y por tanto nosotros lo que consideramos es que cuando realmente tienen interés sí que se dan prisa. Es decir, en bajar las penas por corrupción,
cuando tenían un caso muy importante en el Partido Socialista de Andalucía, tardaron 11 días. En cambiar el delito de sedición tardaron 39 días. Y en este caso, que es un tema prioritario para todas las mujeres españolas y para la sociedad en general, que estaba indignada, solo cuando han visto que les podía afectar electoralmente es cuando han dicho que iban a rectificar. Y con la boca pequeña, además. Mercedes se pone caras enseguida. Hombre, claro, es que primero habla de 1000 condenas y es mentira. ¿Sí? Y es mentira. No, son los datos que están ahí. Segundo, la prisa en reformar o no reformar una ley, bueno, igual en el ámbito municipal no tenemos incluso un poco más de facilidad para cambiar una norma, pero cambiar una ley no se cambia en 11 días, pues como tú has dicho. Y la de corrupción se tardó y mira, 11 días y no hablemos. 39 Justamente días. ¿Quieres hablar de corrupción? Realmente, ¿De verdad quieres hablar de corrupción? Quiero hablar de cuando tenéis ¿Quieres interés hablar en de bajar corrupción? las leyes, por supuesto. Va, por favor, vamos a dejar el tema. No, vamos a hablar de la ley del sí es sí. Vamos a hablar de proteger a las mujeres. Proteger a las mujeres les habéis dejado totalmente desprotegidas. Perdona, te he dejado hablar. Vamos a hablar de proteger a las mujeres. Y si hablamos de proteger a las mujeres, igual el Partido Popular tendría que haber votado a favor en otras muchas cosas. Y no ha votado por nunca supuesto que en la ley a de favor. sí es sí no. No, en la ley del sí es sí, en la ley del aborto, en la ley de conciliación, en la ley de reforma laboral. Si les parece, abrimos por Carles y por Julio, para escucharlos también. Julio. Sí, yo solamente quería decir que en vista de lo que está pasando en el inicio del debate, pues ya sabemos por qué han tardado 7 meses en reformar, porque al final acaban el PP y el PSOE con lo de siempre. Hablando de corrupción, hablando de no sé qué, pero hay alrededor de 1000 personas, que eso sí que es cierto, que han visto rebajadas sus condenas o en la calle, rebajadas sus condenas o en la calle, díselo a las víctimas, pero al final los partidos de toda la vida acaban hablando de lo mismo, se acaban reprochando todo y en lugar de modificar esto en 5 minutos, que se debió modificar en 5 minutos, nosotros hasta pedimos perdón en el Congreso. Cuando pasó lo que pasó por las condenas que se estaban produciendo, esas rebajas que se estaban produciendo, que se vio desde el minuto 1, porque es que salían informaciones periodísticas todos los días. Quiero recordar que votó a favor, ¿no? Que sí, estaba pero de acuerdo si me pongo técnico te lo explico, Paula. Es decir, te voy a explicar. No, que es normal que queréis que se rectificara. No, yo no entiendo nada. O sea, la culpa al final de Manolete. Al final Pedro Sánchez ha asesinado a Manolete también. ¿Quién aprobó esa ley? Por supuesto que sí. Aquí hay que asumir responsabilidades. Aprobaron la ley 11 partidos políticos. 11 partidos políticos. Entre ellos también Ciudadanos. 11 partidos. No hubo ningún dictamen del Consejo de Estado. Buena ley, dice a las víctimas. Ningún dictamen, Paula, del Consejo de Estado, no hubo ningún dictamen del Consejo de Estado en contra de la ley. De hecho, el Consejo de Estado, con los letrados del Consejo de Estado, unánimemente dijeron que era buena, pero no entraron en el tema de las penas. El consentimiento no es expreso, es tácito. Y basta con leer la ley, porque se enmendó. Eso lo dice Irene Montero 14.000 veces, y puede decirlo 200.000, pero el consentimiento es tácito. Claro. Y a partir de ahí, en octubre, cuando se vio lo que se vio, nosotros pedimos que se modificase todas las semanas. Pedimos perdón y que se modificase. Sí, pero nosotros tenemos 9 diputados. Bueno, y habéis tardado 7 meses y yo sí que lo achaco a los dos. El Partido Popular en este momento no tenemos la mayoría. Cuando gobernemos en España, entonces sí que pídenos que la aprobemos. Carles Esteve, que se gobierna es el Partido Socialista. Introduce también en el debate. Vamos a escucharle la parte de Compromís. Perdón, Carles. Sí, no, gràcies. A veure, Compromís sabeu tot el món que va començar una abstenció intentant donar-se marge a que el propi govern i la majoria progressista que n'hi ha en el Congrés donaran una solució a alguns efectes indesitjats que s'han de reconèixer, i això ho hem dit des del principi. Ara bé, ens trobem ara en què el canvi ve no sols de la mà del Partit Socialista, sinó també del Partit Popular, i que esteu parlant de protegir a les víctimes, que són les dones, protegir a les dones, i el canvi que se fa en la llei toca el nucli fonamental, el centre d'aquesta llei, que era un avanç que no només se diu així, és que ens ho estan reconeixent internacionalment, que era un bon avanç, com estava dient Julio al principi, i s'ha tocat això. Claro, anem ara a una llei que no només no va protegir més a les dones, sinó que les va desprotegir respecte del primer esborrany. Per això el vot de Baldoví ha sigut en contra d'una reforma que no millora. No millora. Vamos a escuchar las declaraciones en la tribuna de la ministra de Igualdad. Irene Montero admitía la necesidad de una modificación, aunque ha incidido en sus declaraciones en que la respuesta debería haber sido unitaria. Es un día triste, seguramente el día más difícil que yo he vivido en este Parlamento como ministra, y creo que también para todas las feministas de esta Cámara. Estamos volviendo a escuchar
que el consentimiento es un teatro. ¿De verdad no era necesaria la lucha de millones de mujeres que salieron a la calle a decir que solo sí era sí? Hicimos propuesta tras propuesta en función de las exigencias que nos iban planteando, con tal de dar una respuesta unitaria desde el Gobierno y desde la mayoría feminista de esta Cámara. Ustedes, señorías, dicen que hacen esto para resolver el problema, pero ustedes saben, lo ha reconocido la ministra de Justicia, lo dicen en su propia exposición de motivos, que ninguna reforma, ni esta ni ninguna otra, va a evitar las decisiones judiciales de rebajas de condenas. Miren, el PSOE no modifica ni una coma de la definición del consentimiento. Si miro a la bancada popular, les confieso que tengo una sensación agridulce. Agradezco la dedicación y el trabajo tranquilo de las diputadas María Jesús Moro y Marta González. Sin embargo, ha sido decepcionante ver al Partido Popular, que lleva meses tratando de sacar rédito de un tema tan sensible como la violencia sexual. Sí. Estamos también ante algo inédito en la democracia, ante un gobierno que se censura a sí mismo, derogando una ley que es de ellos mismos. Un gobierno contra sí mismo, que se manifiesta, como pudimos ver ayer, ante la derogación de esta ley contra el propio gobierno. España va a seguir teniendo una muy buena ley para garantizar la libertad sexual. Ha habido 206 acuerdos y un desacuerdo en el gobierno de coalición. Y es verdad que este ha sido muy llamativo, que ha habido mucha escenografía, pero en el fondo, como vuelvo a repetir, la ley está ahí. Y con el Partido Popular además hemos pactado cuestiones técnicas. ¿Cómo será que la propia exposición de motivos de las enmiendas del Partido Popular, si las leen, dice enmienda técnica, cuestión técnica? Luego que no nos vendan que han cambiado, no sé qué esencias, no han cambiado absolutamente nada. Porque le importaba seguramente poco la ley, le importaba más la escenografía que han hecho al final. Bueno, pues a la de escenografía, Patxi López, muchas declaraciones las que hemos escuchado. Valoración, Mercedes. Pues yo creo que poco más hay que decir después de escuchar a unos y a otros. Eso es. O sea, partimos de que el Partido Popular lo único que quiere es ahondar en ese único desacuerdo en el gobierno, y lo ha dicho el portavoz, 206 acuerdos, un desacuerdo. Somos partidos diferentes y obviamente si estuviéramos todos de acuerdo seríamos solo un partido. Eso, por supuesto. Que no se ha cambiado absolutamente nada sobre el consentimiento. Y tercero, y muy importante, agradecemos el apoyo del Partido Popular. Agradecemos que por una vez en 2 legislaturas tenga visión de Estado. Agradecemos ese apoyo, pero desde luego que no vengan ahora ellos a ser el baluarte de la defensa de las mujeres, porque a las mujeres ni las quieren ni las tienen en cuenta. Bueno, pues es el mensaje de Mercedes Paula. Es falso. Es mi opinión, tan buena como la tuya. Bueno, pues bien, Vale. pues nada, pues no. Lo que es la realidad es que aquí se ha hecho una ley que es de las más crueles que hemos tenido en la historia de la democracia de España y que aquí nadie ha asumido ninguna responsabilidad. Y eso es lo que no hay derecho. Y eso es lo que ha pedido el Partido Popular desde un minuto. Primero, que se rectifique, porque cada día iba saliendo gente. Y el Partido Socialista, con sus socios, era incapaz de corregir esa situación. Simplemente porque no estaba en su hoja de ruta y porque tenían que cumplir con el comunismo que tienen en el gobierno. Esa es la realidad. Cuando han visto que, efectivamente, electoralmente les podía pasar factura y que la ciudadanía se ha puesto las manos a la cabeza con cómo era capaz el gobierno de España de poder sacar una ley que realmente beneficiaba a los agresores sexuales, es cuando han dicho que entonces iban a rectificar. Lo han hecho tarde, porque durante estos 6 meses se ha ido beneficiando muchísimos agresores que no tenían que haberse beneficiado. Y las consecuencias, además, las vamos a seguir viendo, porque está en vigor durante un tiempo y esas consecuencias se van a seguir viendo. Las previsiones que hacen desde Justicia es que van a haber hasta 5.000 agresores sexuales beneficiados por esa ley. Eso es un auténtico escándalo. Y que no haya habido ninguna responsabilidad política por parte del gobierno, desde luego lo que demuestra es que están absolutamente atados al comunismo con el que están gobernando en el gobierno de España y que, por supuesto, que a quien no importa absolutamente nada de las mujeres, porque son los que más daño han hecho en la historia de la democracia de España a las mujeres, es al Partido Socialista con sus socios. ¿Debería haber habido alguna responsabilidad política desde Ciudadanos? Julio, ¿cuál es su opinión? A ver, en mi opinión, lo que me da más pena, más que responsabilidades políticas, es que en un pacto en el que nosotros también hemos votado, porque lo que había que hacer era intentar arreglar el desaguisado de las condenas rebajadas y de la gente que salía fuera, se estén tirando los tachos a la cabeza. Es decir, al final es un poco lo que he dicho, lo de siempre.
Dicho lo cual, creo que se ha tardado muchísimo, que la ley se tenía que haber reformado mucho antes. Creo que el Partido Popular no lo dice, pero no se ha vuelto a la ley anterior. Es decir, es la misma ley con una serie de retoques, eso hay que decirlo. Hemos aprobado 14 enmiendas que hemos presentado y que sí, que pero no se ha vuelto a la ley, no se ha vuelto a la ley anterior. No se ha pero vuelto lo que se hace es evitar lo que está pasando a día de hoy. desde Y eso es lo que ha conseguido el Partido Popular. Desde un punto de vista procesal, pero la modificación del consentimiento y una serie de cosas. Bueno, el consentimiento siempre ha estado en el centro. Y que efectivamente ha salido, hombre, por supuesto. Que la ley tiene unas consecuencias perniciosas, el Supremo lo sabemos ha salido todos. desmintiendo Lo hasta la sabemos señora todos. Montero. O sea. Y que nosotros también lo hemos denunciado desde el minuto 1 y se tenía que haber modificado antes. Responsabilidades políticas, pues hombre, nosotros hemos pedido que la señora ministra Irene Montero dimitiese también desde el minuto 1. Creo que con 1.000 personas que han visto rebajadas, 1.000 agresores sexuales machistas peligrosos, que han visto rebajadas sus condenas o algunos en la calle, creo que es más que suficiente como para que dimitiera. ¿Tendría que haber dimitido la ministra, Carles? Jo estic molt d'acord amb la ministra. A més, crec que perdem una oportunitat ara de ser capdavanteres, com ha estat, en la protecció de les dones davant d'una xacra que és estructural, que és el masclisme i aquest tipus de violència masclista, i avui perdem pas en això. Teníem una bona oportunitat, teníem una bona possibilitat, un marc sobre el que continuar construint i ara, gràcies a aquestes esmenes, donem passos enrere en una figura de protecció que teníem prou avançada i que s'estava convertint d'alguna manera inclús en un referent a nivell internacional. I això no ho dic jo, això ho diuen moltes institucions europees. ¿Cómo queda la relación entre el Partido Socialista y Unidas Podemos tras este capítulo, Mercedes? Pues yo creo que, a ver, el gobierno está formado por dos partidos. Y igual que en la Comunidad Valenciana hemos tenido nuestras discrepancias a lo largo de los 8 años del Botanic, pues en el Gobierno Central también se tienen. Vuelvo a insistir, somos partidos diferentes. A partir de ahí, la ley, el foco principal que estaba en el consentimiento, no estoy de acuerdo con mi compañero Ferran, en Carles, en que demos pasos atrás. Y luego aquí hay una pregunta que a mí me gustaría dejar encima de la mesa. Claro que las leyes no son retroactivas, ni esta ni ninguna. Todos los violadores, machistas, sinvergüenzas, delincuentes que han podido ver rebajadas sus penas, también tienen derechos. Recuerden que son personas también. Y los reos también tienen derechos, ¿vale? Las leyes no son retroactivas ni para los reos ni para absolutamente nadie. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Una ley que estaba trayendo unas consecuencias no deseadas que no eran el objetivo de una buena ley, la hemos cambiado. Con las enmiendas técnicas, si quiere el PP que se apunte lo que quiera, me da igual. Por una vez que ha dado un paso adelante y se ha comportado como un partido de Estado, pues oiga, si tengo que dar las gracias al Partido Popular, una vez en 8 años, a mí los anillos no se me caen. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y respecto a Ciudadanos, con todo mi cariño, Arrimadas también ha salido a hablar, porque todavía existe, aunque parezca que no, Arrimadas también existe todavía. Y también ha salido a dar para arriba y para abajo a todos. O sea que esa idea de que seguimos los grandes partidos en la misma línea de tú más y no sé qué, y la corrupción... Lo estamos viendo. También no sé, sí, pero no sé lo que está haciendo Arrimadas, porque mire si pasa inadvertido que no ha salido ni en las informaciones. Pues Arrimadas es diputada del Parlamento y en este momento tenemos un secretario de organización y una presidenta del partido, que no es Inés Arrimadas, que sigue siendo diputada y hace unos discursos, en mi opinión, magníficos. Pero no sabemos cuál es su opinión. ¿La opinión de Inés? Sí. No, yo sé que ha salido, pero no la he Bueno, escuchado. pues hay que escucharla. Entonces, Ya, ¿dónde? Claro. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque no sale. Bueno, pues hay que Yo, con dar... respecto a la pregunta que le has Sí. lanzado a Mercedes, sí que puntualizar que hemos visto a lo largo de todos estos años que la prioridad de Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Y que entonces él, quiero decir, cualquier Paula. cosa con tal de continuar en la Moncloa, y por tanto, bueno, tenemos clarísimo que no se va a romper el gobierno de momento y que, bueno, pues esto va a ser pues una más Pero sí que es verdad que de se tienen todas esas las relaciones. desavenencias que Perdona. tienen, pero que Pedro Sánchez, su prioridad es Pedro Sánchez, Sí. es él mismo, es seguir en la Moncloa y va a hacer lo que sea para conservar el sillón. Perdona, Paula, quería hacerle Sí. una pregunta porque si la prioridad de Pedro Sánchez es Pedro Sánchez, pues nos olvidamos de toda la gente a la que protegimos durante la pandemia, pero eso es otra historia. No, pero es que ha hecho una afirmación que bueno, me ha retrotraído otra vez a los grandes debates de las Cortes, en las que al final nos acusan
a los partidos que apoyamos al Botànic de comunistas, ¿cómo es? Comunistas, bolivarianos, no sé cuántos. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el comunismo con las violaciones? Bueno, yo solo digo que está... ¿Tú te has que yo he leído las dicho- bases del comunismo? Porque de violaciones, de verdad que no. Yo No lo que he habla dicho- absolutamente yo nada. lo que he dicho, Y no con soy comunista, un soy gobierno socialista. sustentado por un partido No, de has extrema dicho- izquierda comunista, por supuesto. Y me has acusado al Partido Socialista de comunista. De estar apoyado, de estar, no, por no, supuesto. has acusado al gobierna Partido con los Socialista de comunistas. comunista y No, el no, Partido de Socialista gobernar con no los comunistas. es comunista. De Pero da gobernar con igual, los comunistas. pero da igual. Los comunistas tampoco defienden Además, a no los lo he acusado, violadores. Es una realidad. No, Lo he no, puesto no. sobre la mesa una Carles, realidad. Los comunistas tampoco Una son realidad. violadores. Intervenir en este- Yo eso no lo he dicho en llamarle, ningún momento. Mercedes, y se lo digo a Paula también, prefiero llamarles izquierda radical. Simplemente por Pero no está por bien porque respeto, no hay nadie por respeto a quien no hay sufrió el nadie de comunismo, Podemos, el en yugo esta del mesa. No hay comunismo. nadie de Podemos en esta pero mesa por para respeto defenderse. a que ha sufrido el yugo del comunismo El en yugo del en la comunismo. Segunda Guerra Mundial y después. Carles. Es decir, por respeto Buah, eso prefiero es decir irte izquierda atrás, radical. esto por es eso, irte por eso, atrás. por eso lo llamo comunismo, digo Es izquierda irte radical. atrás. Sense entrar en qualificatius, Paula, me fascina que estem parlant d'una llei que vol protegir a les dones del masclisme venint i de boca d'una persona que parla en nom d'un partit, que és l'únic partit d'ací, ara mateixa, que pacta en un altre que nega l'existència de la violència masclista. Això ho fa el teu partit, això ho fa el Partit Popular, que espera governar esta comunitat macassa, de mans d'un partit que No, nega la para violència nada, masclista. I duguem nosotros- 20 minutets y en un candidat- parlant de protegir y en a un les candidat dones. majoria Igual que absoluta. En tota la tranquil·litat del món, no? per Aspiramos a la violencia mayoría absoluta. Y los logros del Partido Popular Como en a Castella y lo Lleó, largo de como la en Castella historia y del Lleó, Paula. feminismo, porque es que, quiero Igual decir, que aquí nadie goberneu en tiene Madrid la bandera del de la feminismo, madre, porque yo ¿no? me considero una persona absolutamente feminista Pero y no los pa- logros, pero no o sea, pacten ¿quién puso en marcha masclistes? el pacto en contra de la violencia de género? Fue el Partido Sí, sí, Popular. sí. Entonces hemos tenido muchísimos logros a lo largo Es de que la neu- historia. Tú Es sabes que que no no me está esta señora gracias al diga Partido Socialista que y la no es obligación de feminista. poner en las listas electorales a mujeres. No, para nada. Porque Hombre, ¿cómo para que no? nada, para ¿Cómo que no? nada. Porque si Yo no tu iba partido en no el cumplía. año, perdona, para nada. Yo en el año por 2019 éramos 3 mujeres y yo estaba ahí, Pero las primeras de es la que no- lista es sin que no ningún tienes, problema. Es que no tienes ni Sí, idea. sí, Es sí que la tengo. ley que obligaba a la paridad en los partidos no es del pero yo 2019. estaba- no, pues es lo que te de estoy mucho diciendo, antes. pues lo que te estoy Es diciendo, de pero mucho que antes. nosotros estamos por las Bueno, competencias. pues yo creo no que porque ha si quedado quieres te paso clara mi currículum y miras a ver si las tengo capacidad o competencias. estoy solo por ser mujer. Bueno. No, yo tampoco estoy solo por ser mujer, pero Ya. con las mismas competencias, las mujeres no estaríamos en la primera línea política. Eso lo dices tú. Eso lo digo yo eso y es- lo reafirmo. Perdona, eso es el Eso interés lo que digo tenga yo cualquier y lo partido. reafirmo. No daría señor. para otro debate. No Dejamos estaría. Desde ahí luego el Partido Socialista, que tiene la a todos sus reforma, presidentes hombres, ¿sí? desde luego que ahí seguro que no des con el ejemplo. Dejamos la reforma socialista de la ley del solo sí es sí. Ha quedado clara la postura de nuestros 4 invitados. Entramos en el tema de vivienda porque lo venimos comentando durante toda la semana. El ladrillo, la vivienda, se ha convertido en uno de los principales anuncios electorales de los principales candidatos. Pedro Sánchez anunciaba una gran medida el pasado domingo en el acto central en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y esta semana de nuevo anunciaba la promoción de 43.000 nuevas viviendas para el alquiler asequible pagados con fondos ICO. Opinión al respecto, Mercedes Caballero, unas promesas destacadas, importantes, pero suenan muy electoralistas, pregunto. Mira, Silvia, en el pleno escoba de Sí. las Cortes, el último pleno de la legislatura, también se acusó de otra, por otra, estábamos debatiendo otra cosa, las ayudas al sector audiovisual, y también se acusó al president Puig, al Consell, al Botànic, de electoralismo por poner encima de la mesa unas ayudas para la industria audiovisual. Y yo me reafirmo en lo que dije, no sé si te acuerdas, Carles, que las legislaturas son 4 años, ¿Sí? y son legislaturas hasta el último minuto. Porque además hice la broma, y es cierto, y además Carles lo sabe, que el presidente está en gestión, y no nos deja ni levantar la cabeza ni un minuto. Nos planteamos que las legislaturas duren 3 años y el último hagamos como lo del pato cojo del presidente de los Estados Unidos que no puede trabajar, o se toman medidas hasta última hora, se refiere a esto. Claro, las legislaturas están para tomar medidas. El primer año, el segundo, el tercero, el cuarto... Oye, ¿qué piensa? Yo creo que a todos los partidos políticos, a todos los que estamos sentados en esta mesa, nos hubiera gustado que desde el minuto 1, pero no desde el minuto 1 del 15, del minuto 1 del 10, del minuto 1 del 3, del minuto 1 del 2, tuviéramos vivienda asequible para todo el mundo. Yo creo que
Con esa afirmación podemos estar de acuerdo els 4 partits polítics que estem en este moment en esta, però les coses no són fàcils. I si una llei costa uns mesos, ficar al mercat unes vivendes que estaven, que n'hi ha que veure d'on veníem, que estaven com estaven i estan com està, doncs no va ser d'un dia per un altre. La promesa de 50 per una banda, 43 per al lloguer, jo crec que és un pas important per a solucionar un problema fonamental en aquest moment, que és la vivenda, pels joves, pels majors, per la gent que té menys capacitat econòmica, y ojalá la hagueren pogut fer fa 8 anys. Julio, opinión al respecto de las medidas anunciadas por el Partido Socialista en vivienda. Pues a ver, a mí realmente, haciendo un cálculo que he tenido la ocasión de hacer antes de venir al debate, me parece una broma. Es decir, hay 25 millones de viviendas en España, 43.000 es el 0,2%. Van a poner en el mercado 0,2% de vivienda de promoción pública que todavía no está hecha, que no sabemos si dónde está el suelo porque no han dicho nada a 30 días de las elecciones, el 0,2%, ¿en serio? ¿Así se va a conseguir que haya mayor oferta y entonces bajen los precios? Mayor oferta la hay cuando, por ejemplo, te duplican el servicio de trenes de larga distancia y te meten Weigo o la italiana. Y entonces, ¿qué pasa? Que bajan los precios, y bajan muchísimo, porque te han metido el doble de oferta. Y entonces ahí bajan los precios. Ahora, un 0,2%, y lo de la Sareb, 50.000 viviendas, ¿qué es? ¿El 0,5%? Es que es de risa. Yo, lo de Ciudadanos és una cosa espectacular. Sabeu dir que no, lo que no sabem és el que voleu encara. És que no proposeu mai res. Claro que proponemos. ¿Quieres escucharlo? Sí, és el meu torn, perdona, Julio. Jo crec que no és mala idea, anem en bona línia, toca treballar sobre l'habitatge, que és un problema que està molt detectat i sobretot per a algunes famílies i en especial a la gent jove. Sí que és cert que ve tard, que han hagut 3 anys per fer coses en aquest estil i que no estan funcionant i que tocaria haver fet abans, i jo crec que el Botànic en això sí que porta un poc la delantera. Tenim una llei social de l'habitatge que ha funcionat molt bé, el decret d'antes i retracte, el que la dreta ha estat molt en contra i que ha permès que se posen alguns habitatges a un preu molt baixet en mans públiques per a fer això exactament que estem plantejant, i per això Compromís vol anar un poc més enllà. Volem un tercer Botànic que planteja un pla de xoc que en 500 milions posa 5.000 vivendes en el parc públic tal qual han funcionat en el pla edificant. Què ha funcionat molt bé per a les escoles? Si pot funcionar molt bé per a les escoles, probablement pot funcionar molt bé també per a això. Jo crec que és important que fem propostes i que deixem de parlar de que el mercat se va autorregular i va arreglar no sé què, perquè no és cert, és mentira. I això ho sap perfectament el més liberal de la Unió Europea, que és el senyor Macron, i sí que regula els preus del lloguer. Carles, tu sabes tot el dia en el que el no perquè no, en el no perquè no, i menys mal que esta llei d'habitatge, un moment que acaba enseguida, ens va donar una competència de poder regular el preu del lloguer, i això va a fer que moltes persones joves que ara no poden accedir van a poder accedir gràcies a això. Anem a poder fer lo que... Te lo he dicho claramente. Esto es un tema de oferta. Es decir, para que el precio baje es necesario que haya mucha más oferta. Es mercat. No. La oferta puede ser pública o privada, pero la oferta pública, el 0,2% del mercado, no soluciona nada. ¿Cuántas viviendas ha adquirido la Generalitat Valenciana este año con el derecho de retracto? 400. Eso es 0,8 viviendas por cada municipio de la Comunidad Valenciana. ¿Tú sabes cuánto costa? 0,8. ¿Tú crees que eso va a solucionar el mercado? Pero ¿sabes cuánto costa? El mercado se soluciona con mucha oferta. ¿Quién ofrece? Vale, ¿y de dónde sacas? A los ofertantes. Dime, ¿de dónde sacas todos los millones? Todos los millones que necesitas para comprar su casa en alquiler. Me permite que le dé la palabra a Paula. Quiero escuchar también la opinión del Partido Popular en cuanto a estos anuncios. ¿Llegan tarde y mal? Sí, bueno, pues efectivamente nosotros consideramos que la vivienda es una de las grandes preocupaciones de los españoles y que efectivamente es un tema que tenía que haber estado sobre la agenda del Gobierno de España desde el minuto 1 del inicio de la legislatura. Lo que no puede ser es que ahora, como siempre, con poco rigor, deprisas y corriendo, aprovechando que estamos en medio de una campaña electoral, quieran sacar una ley de vivienda sobre la que no se han estudiado las consecuencias que puede tener a futuro. En segundo lugar, sí que es verdad que los españoles yo creo que ya están hartos de los anuncios del señor Sánchez. El que ya se conoce como Pedro el Mentiroso, pues no tiene ninguna credibilidad
en los españoles y bueno, pues primero fueron 20.000, luego 50.000, de esas 50.000 solo 9.000 pueden ser utilizadas porque algunas están ya ocupadas, otras tienen una situación de insalubridad que no se pueden utilizar, luego además dice ahora 43.000 para alquiler cuando hace 2 años dijo 100.000, quiero decir, es que aquí es como una rifa, ¿no?, donde se dicen números así sin ningún tipo de rigor y yo creo que los españoles lo que necesitan en este momento es no tanto anuncio, no tanto maqueta, sino que se pongan realmente a trabajar, porque con tanto anuncio no se va a solucionar los problemas de la vivienda. Y luego, por último, bueno, pues intervenir en el mercado, nosotros pensamos que desde luego que no es la solución, porque como estábamos comentando, aquí hay un problema de oferta. Entonces, si tú intervienes en el mercado, ya tenemos experiencias previas. Tenemos experiencias previas, pero perdona, que acabe. ¿Cuántas casas n'hi ha en buides usades? Paula, tu eres regidora. Sí, lo sé, tenemos experiencias previas en Barcelona. Espérate un segundito que acabe mi argumentario, por favor. En Barcelona tenemos experiencias previas déjame que explique el porqué. Es que quiero decir, cuando algo no ha funcionado antes, no hace falta. No ha funcionado. ¿Cómo está Barcelona? Los pisos en Barcelona subieron los precios y no se puede acceder por parte de los jóvenes y de las familias medias en Barcelona a una vivienda. Está saliendo de la ciudad la gente porque no puede. Entonces, si una cosa que no ha funcionado en Barcelona, que no ha funcionado en Venecia, que no ha funcionado en Berlín, que tenemos muchísimos casos de cómo realmente ha sido el efecto contrario, porque lo que ha hecho es lo que está comentando mi compañero, lo que ha hecho es sacar oferta del mercado y entonces lo que hace es subir el precio. Vamos Por tanto, a si no ha funcionado... las declaraciones y ya le damos paso a Carles con el argumento de Paula. Hoy en un acto hablaba Feijóo en torno a los anuncios de Pedro Sánchez de vivienda. Cuando estaba dando otra nueva cifra del número de viviendas que va a hacer y que no ha hecho, empezaron a discutir 2 ministras del Gobierno de España desde sus escaños. Y otra, antes de que hiciese esa propuesta, señalaba que eso simplemente era un anuncio preelectoral. Pues es verdad, y yo tengo que decir que a Sánchez sí le preocupa una vivienda. La vivienda que le preocupa a Sánchez es el Palacio de la Moncloa. Esa es la vivienda fundamental que le ha preocupado durante estos 5 años y le sigue preocupando. No es fácil resolver el problema de la vivienda. No se resuelve en un meeting, ni siquiera en unas promesas incumplidas, ni siquiera en una sesión parlamentaria. El problema de la vivienda o lo resolvemos entre todos o no se resolverá. Mercedes, Carles, ¿algo que decir en torno a las declaraciones de Feijóo? Yo quiero decir 2 cosas. ¿Sí? El plan estatal que se ha presentado, porque aquí parece que mezclemos elecciones autonómicas con elecciones nacionales, y no. Y la campaña electoral, la precampaña electoral es campaña autonómica y municipal. Municipales y autonómicas. Los temas nacionales el afectan, plan, eso claro. no se puede desligar ¿Me dejas? una cosa de otra. ¿Me dejas? Gracias. Estamos. El plan que presentó el domingo mi secretario general y presidente del Gobierno, y hoy se ha hablado en el Congreso, habla del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, ¿vale? Es un plan que obviamente no se construyen las viviendas ni se adecuan las viviendas de un día para otro, sino que es un plan que va hasta el año 25. Luego hay una crítica que a mí me llama mucho la atención. Dice, la mayoría de las viviendas de la Sareb están destrozadas u ocupadas. Ah, bueno, si no estuvieran destrozadas, la Sareb las hubiera vendido. Esa es la primera. Y 2, ocupadas. Documentándome para venir esta tarde aquí, resulta que según la plataforma de afectados por la ocupación, no es el Gobierno, no es el Consell, no es el Botànic, no es PSPB, no es Compromís, plataforma de afectados por la ocupación, el 70% de las ocupaciones con K de las viviendas son por inquilinos que dejan de pagar el alquiler porque no pueden hacer frente y se niegan a abandonarlo. Es lo que se llama inquino-ocupas. Yo es la primera vez que oía, lo he de reconocer, ese término. Que no es lo mismo que los ocupas que la derecha está intentando meter en el debate público diciendo que aquí vas por la calle o te vas de tu casa y conforme te des la vuelta para ir al súper te van a entrar. ¿Lo tienes cerca? Te van a entrar, yo no, lo tienes más cerca tú. Te van a entrar en tu casa y a ocuparte. ¿Vale? Y a ocuparte, ¿vale? Son 2 cosas diferentes. Son gente que no puede seguir pagando su alquiler. Y ahí es donde tenemos que actuar. Y ahí es donde, entre eso y la adecuación de viviendas de la Sareb, porque sí, y también hoy un medio de comunicación ha sacado en portada una de las viviendas de la Sareb
no sé en qué municipio era, no me Sí. acuerdo, que solo estaban los cimientos. Claro, Una vivienda es que degradada. si fueran viviendas de Claro. lujo, si fueran viviendas de lujo, los grandes tenedores las hubieran comprado para volver a realquilarlas. Está claro. Y aquí se trata de hacer política para las personas. La diferencia es que en su momento, con la crisis de la burbuja inmobiliaria, el Partido Popular, que era el que gobernaba, rescató a los bancos y se olvidó de las personas. Y ahora, con ese escenario, con esas compras de la Sareb de las viviendas de los bancos, nosotros tenemos que volver a poner esas viviendas y habilitarlas para la ciudadanía. Sí. Me Y pide la eso no palabra se hace Paula, ni en un Julio mes, también. ni en dos, ni en tres. Claro que no. Pero además es que lo vamos a hacer con fondos europeos. Esos fondos que peligran cada vez que el señor ese que acaba de salir en la pantalla a hablar de la Casa de la Moncloa, cada vez que va a Bruselas los pone en peligro por criticar a España. Mira, A ver, yo te voy Paula, a contar Julio. quién pone en peligro los fondos europeos. Aquí, en la ciudad de Valencia, tenemos una estrategia EDUSI para el Cabañal, la cual es absolutamente fundamental, pido de que nos fondos quedan 4 europeos, minutos. y se ha ejecutado tan solo un 20% desde el año 2016 que se concedieron. Se va a perder más de un 70% seguro de los fondos, de esos 30 millones de euros por la ineficacia del gobierno de izquierdas en esta ciudad. Eso es la gestión de los fondos Eso es la europeos. gestión, A mí lo que seguro. me gustaría sí que decir Sí. es que no se hace a favor de las personas, se hace a costa de las personas, porque el Partido Socialista, Compromís, es que siempre ponen el foco en limitar y culpabilizar de todo al ciudadano. Y ahí es lo que quieren hacer ellos. Es decir, ¿qué responsabilidad tiene en esto la Administración Pública? ¿Cómo ha contribuido la Administración Pública a bajar el precio de la vivienda? ¿Cómo ha puesto oferta la Administración Pública en el mercado? Pues se lo voy a decir. 0 viviendas públicas, Ximo Puig, en 8 años. 14 viviendas públicas de las 500 prometidas, Compromís y el Partido Socialista en la ciudad de Valencia. Esa es la realidad. Es decir, si tú no cumples con tu trabajo Sí. como gestor, como administrador de los impuestos de todos, que por cierto somos la segunda comunidad autónoma que más impuestos paga en España, Le pido que tiene brevedad, narices, Paula, sí, porque encima tenemos lo que que ir tienes que acabando. aguantar es que, además de no hacer sus deberes, de no promocionar esa vivienda que están prometiendo, 0 vivienda pública en 8 años, Puig, Hacemos- 14 vivienda pública Vale. por parte de Compromís y el Partido Socialista en la ciudad de Valencia. Es que además lo que se hace es criminalizar a la persona que tiene un piso, que ya Bueno, es lo pues queda no va claro, más. Paula, tengo que ir acabando. Una ronda final, una frase, Carles Esteve de Compromís, de todo lo que hemos hablado. Sí, a mi se me posa la cara molt roja d'escoltar si hi ha gent defensant a qui col·lecciona pisos i a bancs que estan tenint 10 Eso es i 12 falso. i 15 Sí. No hace falta i coleccionar, decenes. con que tengas uno. Paula, per Con que favor, tengas deixa'm uno. acabar. Per Per favor, no te favor. poses No estamos nerviosa, que encara... debatiendo. Les però pido no un te poses titular, nerviosa. porque si no, no- estic Bueno, luego nos- no. en el meu últim minut, tu t'has pegat una xapara molt Sí, no llarga, tant. sí, Sí. un ratet. Acabe ja. Se me posa la cara molt roja d'escoltar-te dir això i de defensar això quan n'hi ha joves que no se poden emancipar perquè les polítiques públiques d'habitatge que tenia que haver fet el Partit Popular en el seu dia va ser rescatar a la banca. Gracias, 5.000 Carles. habitatges en un pla edificant proposa Compromís. Julio, Tu, 0. su titular sería... Mi titular es que las medidas que Pedro Sánchez ha anunciado, por los datos que os acabo de dar, no afectan para nada al mercado, no van a suponer absolutamente nada y son una auténtica broma. Y Mercedes. No, yo la última. Ah, vale, pues Paula. Como yo le había dado el turno a Paula. Bueno, yo me quedo con la palabra de mi compañero. Lo que propone Compromís, vemos que se basa en propuestas, se basa en maquetas, pero a la hora de ejecutar, igual que los presupuestos, a la hora de ejecutar, no son capaces de ejecutar absolutamente nada. Y por tanto, bueno, pues yo creo que lo que piden los ciudadanos es que efectivamente tomen medidas que favorezcan su día a día y que ya está bien de maquetas y de promesas que no llevan a ninguna parte. Tierra, Mercedes. Cierro yo porque hemos venido a hablar de la ley de sí o sí. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. La ley tenía unas consecuencias no deseadas y lo hemos corregido. Y hemos venido a hablar de la ley de vivienda. Y la ley de vivienda del Partido Socialista, el Gobierno de España, el Consell de Ximo Puig, también aquí en la Comunidad Valenciana, lo que defiende es, como siempre, la socialdemocracia, el equilibrio social. Y eso se consigue ayudando a las personas. Gracias, Mercedes Caballero, Paula, Gracias. Julio, Carles, Gracias. buenas noches. Gracias por estar ahí. Volvemos ya el próximo martes a las 9 de la noche. Nos asomamos a esta ventana. Agora. Buenas noches.